Hola a todos, queridos amigos y hermanos que nos acompañan. Nos complace dar la bienvenida a un video más de nuestra serie Vengan a la montaña de Jehová. En el video anterior estuvimos considerando la acusación que nuestros detractores realizan, diciendo que no hemos sido consistentes porque hemos ido cambiando nuestras enseñanzas en la medida que ha ido pasando el tiempo, así como la estructura de nuestra organización, y que hemos negado de ese modo lo que Russell en un pasado enseñó en algunos aspectos. Bueno, lo cierto es que, como pudimos ver, Russell mismo reconoció que no era alguien inspirado, nunca fue dogmático, nunca creyó ser infalible, y reconoció también que se requeriría ajustes en el entendimiento de la verdad en la medida que fuera pasando el tiempo, y es lo que ha sucedido. La base bíblica que los testigos de Jehová solemos utilizar para poder explicar este fenómeno de nuestra historia está en el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 18. Pero la senda de los justos es como la luz brillante que va haciéndose más y más clara hasta que el día queda firmemente establecido. Una cosa que llama la atención inmediatamente de este versículo es el término la luz. ¿A qué se refiere aquí la luz? Bueno, evidentemente como está refiriéndose a la senda de los justos, es decir, el modo de actuar de un justo, su vida, tiene que estar refiriéndose al uso habitual que las escrituras hacen de la luz como un símbolo de entendimiento, de revelación, de comprensión. Y por tanto, lo que nos está diciendo aquí es que en la medida que una persona justa, o que los justos como colectivo andan en la senda de Dios, el entendimiento que ellos tienen del propósito divino se va haciendo cada vez más claro. Como en el caso de la luz, va haciéndose cada vez más clara hasta que llega el sol a su cenit, es decir, a las 12 del día, ya se puede ver cualquier cosa que uno pueda apreciar. Esta es una enseñanza basada aquí en las escrituras, y como vamos a ir viendo, hay sólida base bíblica para este entendimiento. Esto hace que nosotros comprendamos que lo que creíamos en el pasado pudo haber sido modificado porque simplemente hemos obtenido una mejor comprensión del propósito de Dios. Pero ¿es esto demostrable bíblicamente en el caso de los cristianos del siglo I? Es decir, tuvieron ellos que modificar el conjunto de creencias que ellos tenían en la medida en que comprendían mejor el propósito divino. Sí, la respuesta que podemos dar categóricamente es sí. Vamos a hacer una serie de videos en los que vamos a estar analizando precisamente por qué hacemos esta afirmación tan tajante. Queremos explicar, recuérdese, si usted considera que el video le parece un poco extenso, simplemente páuselo y puede continuar viéndolo en otro momento. La razón, como siempre hemos dicho, de por qué hacemos los videos un poquito extensos es porque queremos que hayan suficientes elementos que prueben lo que estamos diciendo, que no sea un elemento aislado que deje un signo de interrogación en la mente de aquel que está viendo el video. De manera que pasemos directamente entonces al siglo I. ¿Tuvieron los primeros cristianos un entendimiento progresivo? Bueno, lo primero que llama la atención es, y usted lo puede ver en la propia palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 16 versículo 12, donde usted va a poder apreciar las palabras del Señor Jesucristo dirigidas a sus discípulos. Lo primero que queremos analizar con ustedes es el contexto. Ya Cristo está casi que al final de su ministerio. Algunos de sus discípulos le han acompañado de una manera continua por un largo periodo de tiempo, han escuchado a Jesús enseñar en público, han recibido instrucción directa de parte de Jesús en privado, y ahora sorprende lo que Jesús tiene que decirle a estas personas que han andado con él por poco menos de 2 años. Él dice: tengo muchas cosas que decirles todavía, pero no las pueden soportar ahora. ¿Cuál es la razón de ser de esto? ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? ¿A qué se refiere con muchas cosas? ¿Son cosas personales, como un amigo puede contarle cosas personales de su vida a otro? No, el versículo 13 muestra claramente qué es lo que Jesús dice cuando sigue hacia adelante. Sin embargo, cuando llega aquel, es decir, el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Ahí está el punto central. Jesús está hablando de que hay muchas cosas sobre la verdad de Dios que ellos todavía no pueden comprender, no las pueden soportar. ¿Qué quiere decir no las pueden soportar? Bueno, para poder comprender esto, lo mejor que podemos hacer es analizar en el libro de Juan capítulo 16 versículo 12 la frase en griego. Él dice: etipola echo humil legen. Esto significa literalmente: todavía muchas tengo que decirles a ustedes que decirles. Evidentemente se está refiriendo a muchas cosas, ¿no? Ahora él dice: alau a dinaste batasen alti.
aquí la frase ahora es, pero no, y dinaste aquí es interesante porque significa no tienen el poder, no tienen la capacidad. Es lo que significa, si nos paramos arriba van a poder ver, dice to be powerful, able, es decir, ser poderoso o capaz, es un verbo. Y él les está diciendo, ustedes no pueden, no es que no quieran, no pueden. ¿Y qué es lo que ellos no pueden? Y él dice, bastasein arti, es decir, soportarlas ahora, pero bastasein es una palabra griega que tiene la connotación, si vemos aquí, si abrimos el léxico de Frigor, es interesante que Frigor dice, perdón, lo abrimos en la palabra, vamos a abrirlo aquí en bastazo, y bastazo, él dice, es levantar, es recoger, es cargar, es decir, se está refiriendo a una carga. Él está diciendo, ustedes no pueden con esa carga. Es como que alguien intentara levantar un enorme pedrusco, pero físicamente no está capacitado para hacerlo. No puede. No solamente no la puede levantar, sino que no puede llevarla consigo de un lugar hacia el otro. Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es, mira, yo tengo muchas cosas que enseñarles. Yo tengo que ajustar todavía su punto de vista sobre lo que es la verdad. Pero todavía ustedes no pueden cargar con esto. Si yo les arrojo esto a ustedes, es como si yo intentara arrojarle una piedra gigantesca a alguien que no tiene la fortaleza física para cargar con ello. Y el ejemplo que vamos a estar viendo hoy nos va a ayudar a comprender qué pacientes y amorosos son Jehová y Jesús. En vez de arrojar sobre la mente de una persona todo el entendimiento, todo el conocimiento que ellos pudieran poner en esa mente y que pudiera hacer que esa mente imperfecta flaqueara, ¿verdad? Ellos lo hacen con paciencia. Y si a usted le parece exagerado lo que estamos diciendo de que alguien por tener un entendimiento pleno en un momento en el que no está preparado de la verdad bíblica puede tropezar, por favor, acompáñenme al libro de Juan capítulo 6. Y yo les quiero dar un ejemplo para que ustedes puedan entender por qué Jesús le dice, oye, mira, yo tengo muchas cosas que decirles, pero es que ustedes no las pueden soportar. Si yo se las digo ahora, ustedes van a fallecer. Van a desfallecer. Entonces Jesús les está diciendo, fíjense en el versículo 53 de Juan capítulo 6, muy verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes mismos. Y entonces pasa a decirle que su carne es alimento, su sangre es bebida. Entonces póngase en el lugar de los discípulos de Jesús. Él está hablando con sus discípulos. Note usted lo que dice el versículo 60. Por lo tanto, muchos de sus discípulos al oír esto dijeron, este discurso es ofensivo, ¿quién puede escucharlo? Entonces Jesús le dice, ¿y esto los hace tropezar? ¿Cómo reaccionan ellos finalmente? Note el versículo 66. Debido a esto, muchos de los discípulos se fueron a las cosas de atrás y ya no andaban con él. Ahora, ¿puede usted captar por qué tan gentilmente, tan bondadosamente, de una manera tan amorosa, Jesús dijo, mira, yo de verdad tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden soportar. Ustedes no pueden cargar con esto. Y es sobre esto que queremos precisamente hablar con ustedes, porque el ejemplo que vamos a poner hoy muestra más allá de toda duda la sabiduría con que Jehová y el Señor Jesucristo trataron con los cristianos del siglo I, especialmente los cristianos de la región de Jerusalén y de Judea. Ellos no estaban preparados para escuchar muchas cosas que tenían que aprender. Y de eso vamos a estar hablando. Bueno, hoy día como cristianos para nosotros es fácil entender que los sacrificios animales que Jehová pidió de la nación de Israel para mantener la santidad de la nación y para apuntar al sacrificio que Jesús, el Mesías, habría de hacer en favor del género humano, simplemente cuando Jesús dio su vida cesaron de tener valor, ya no eran necesarios. Eso hoy, si usted le pregunta a cualquier cristiano, incluso aquellos que creen que se debe seguir guardando lo que ellos conocen como la ley moral, ¿verdad? Como en el caso de los adventistas del séptimo día, pero si usted le pregunta sobre los sacrificios, ellos le van a decir, no, esos sacrificios ya quedaron abolidos, porque Jesús dio un sacrificio mayor, ¿verdad? ¿Sobre qué base entendemos eso hoy? Bueno, sobre la base de lo que enseñan algunas de las cartas de Pablo, de lo que enseña la carta a los hebreos, el libro de los hebreos. Algunos comentaristas dicen que Pablo lo escribió, hay base,
hay base para decir que sí. Hay otros que lo ponen en tela de juicio porque no se menciona. No vamos a entrar en ese detalle ahora, no es el propósito de nuestro video discutir. Vamos a asumir que fue Pablo para poder hablar de un autor, ¿no? Pero lo que el libro de Hebreos nos enseña acerca de los sacrificios de animales que la ley daba y el sacrificio de Cristo es significativo, ¿no? Nos gustaría muchísimo considerar con ustedes el libro de los Hebreos, porque eso nos va a ayudar a entender el contexto en el que se desarrolla la revelación progresiva, el entendimiento progresivo de la congregación cristiana de Jerusalén y de Judea del propósito de Jehová. Debemos recordar que los judíos cristianos que vivían ahí en Jerusalén y en Judea habían estado originalmente bajo el pacto de la ley como israelitas, nacieron bajo ese pacto. Cristo vino, estableció un nuevo pacto, pero lo interesante es que inicialmente ellos no comprenden muy bien todo este asunto, y eso lo vamos a ver en nuestro análisis. Vamos a abrir para comenzar el libro de Hebreos. Quiero explicarles cuál es el propósito de la carta a los Hebreos. Fundamentalmente el propósito de la carta de los Hebreos es preparar a la nación de Israel al desastre, y en este caso a la nación de Israel nos referimos a los cristianos de la nación de Israel, al desastre que se les venía encima. Como pueden ver, se completó cerca del año 61 de era común. Estamos hablando de aproximadamente unos 9 años antes de que Jerusalén, su templo y todo el sistema religioso judío fuera barrido sobre la superficie de la tierra de manera permanente. Su sistema de sacrificios, sus ritos religiosos que fueron totalmente eliminados. Estamos hablando de unos 5 años antes de que Sestio Galo comenzara, debido a la rebelión de los judíos, comenzara a tratar de capturar Jerusalén. Y en preparación con esto, Dios toma acción para llevar a los cristianos de Israel a comprender lo que se avecinaba. Algunos de estos cristianos habían estado sirviendo a Dios ya por algunas décadas, 2-3 décadas. Algunos de ellos estaban aferrados a las tradiciones religiosas de su pueblo, a todo lo que era el sistema religioso judío. Y ahora Pablo, para ayudarles a comprender lo que iba a suceder con el sistema religioso judío, escribe la carta a los Hebreos. Y él empieza mostrándoles la diferencia tan grande que existe entre el sistema religioso judío, los ritos, sacrificios, etc., y el sistema religioso cristiano instituido por Jesús, y el sacrificio y el sacerdocio que Cristo, como sumo sacerdote del cristiano, establece. De manera que él comienza mostrando primero en el capítulo 1 y 2 la superioridad de Cristo sobre inclusive los ángeles. Y entonces pasa a mostrar que, dado que Jesús es el Hijo de Dios, prestar cuidadosa atención, según el capítulo 3, es esencial para entrar en el descanso de Dios. Ahora, en el capítulo 4, versículos 14 al 16, vamos a poder ver que Pablo introduce un punto de vista interesantísimo sobre el propio Jesús. Él dice: visto por lo tanto que tenemos un gran sumo sacerdote que ha pasado por los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, tengamos asida nuestra confesión de él. Porque no tenemos un sumo sacerdote a uno que no pueda condolerse de nuestras debilidades, sino a uno que ha sido probado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Vamos a entender esto. Aquí Pablo está dándole un título a Jesús significativo, porque ese título de gran sumo sacerdote o de sumo sacerdote era un título con el que sus oyentes, o sea, aquellos que recibirían esta carta, estaban muy familiarizados, porque había un sumo sacerdote, un sacerdote principal dentro del culto judío, y este sacerdote principal llevaba a la delantera la adoración a Jehová, según estaba establecido en la ley de Moisés. Ahora dice Pablo: nosotros tenemos un sumo sacerdote. O sea, le está diciendo a ellos: mira, ese gran sumo sacerdote no es el nuestro, es decir, el judío. Nosotros tenemos otro. Es Jesús, el Hijo de Dios. Y con esto empieza a preparar a los judíos cristianos, desde este mismo capítulo, a comprender el papel de Jesús en el propósito de Dios de una manera más profunda, pero no solo el papel de él, porque eso era un aspecto, o sea, el papel de Jesús como el Mesías, como el que ofreció sacrificio humano a favor de la humanidad. Quizás ellos ya lo conocían
sin duda alguna, ¿no?, por las enseñanzas de los apóstoles, pero ¿qué implicaba todo esto? ¿Qué significaba en la práctica? ¿Qué había que dejar en el pasado? ¿Qué era lo que Dios aceptaba ahora en el presente? Y es sobre esto que vamos a estar considerando. En el capítulo 5 del libro de los Hebreos, en los versículos 1 al 4, él muestra la función del sumo sacerdote de Israel. Él dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es nombrado a favor de los hombres sobre las cosas que tienen que ver con Dios, para que ofrezca dádivas y sacrificios por los pecados. Esa era la función principal del sumo sacerdote: oficiar o llevar la delantera en ofrecer sacrificios para el perdón de pecados. Israel, como todos los pueblos, era una nación pecadora, era una nación de humanos imperfectos, y estos sacrificios les ayudaban a ellos a tener una relación con Dios. Entonces él dice, hablando de este sumo sacerdote, puede tratar con moderación a los ignorantes y errados, porque él también está cercano o cercado de su propia debilidad, y a causa de ella le es preciso hacer ofrendas por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Aquí tenemos, fíjese, un primer aspecto que Pablo está diciéndole a los cristianos. Mira, el sumo sacerdote de Israel es un humano tan imperfecto como nosotros. De hecho, él tiene que ofrecer sacrificios animales por sus propios pecados, como lo hace por todo el pueblo. Claro, ahora a continuación él pasa a resaltar un aspecto importante. También el hombre no toma esta honra por su propia cuenta, sino únicamente cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. O sea, estos sumos sacerdotes no habían sido nombrados por sí mismos, no era un problema de que ellos hubieran dicho, vamos a servir a Dios de esta manera. No, este era un sistema religioso establecido por el Creador. Pero ahora, cuando Pablo les dice a ellos en el capítulo 4 anterior que tenemos un sumo sacerdote, que es Cristo, el Hijo de Dios, él les pasa ahora a decir en el versículo 5, del mismo modo, es decir, tal como Aarón y sus descendientes, el Cristo no se glorificó a sí mismo mediante llegar a ser sumo sacerdote, sino que fue glorificado por aquel que habló respecto de él: tú eres mi hijo, yo hoy te he llegado a ser tu padre. Es decir, Pablo está diciendo, oye, un momentico, mira, tal como el sumo sacerdote de Israel fue elegido por Dios, así Jesús ha recibido un nombramiento como sumo sacerdote, nada más y nada menos que por su Padre. O sea, aquí ahora él establece la base legal. Este sumo sacerdote no se ha glorificado a sí mismo, no tomó la posición de sumo sacerdote porque quiso, es que Jehová lo ha nombrado. Y la importancia de ello es crucial, porque muestra que aceptar ese sumo sacerdote es vital para un cristiano. Claro, podemos ver ahora en el capítulo 6, y recuerden, estamos haciendo un recuento a vuelo de pájaro de todos los argumentos, pero estamos destacando especialmente aquellos elementos que nos ayudan a comprender lo que vamos a analizar después en el libro de los Hechos. Dice el capítulo 6, versículos 19 y 20, esta esperanza la tenemos como ancla del alma, y entra, o tanto segura como firme, y entra cortina adentro, donde un precursor ha entrado en favor nuestro, Jesús, que ha llegado a ser sumo sacerdote a la manera de Melquisedec para siempre. Ahora se habla de entrar en la cortina hacia adentro. ¿Qué cosa es eso? ¿Por qué se dice que Jesús ha entrado a través de una cortina? Es importante entender esto, porque todo lo que Pablo está describiendo está relacionado con el perdón de los pecados. Está relacionado con el oficio que Jesús realiza como sumo sacerdote del cristiano. En el capítulo 7, él desarrolla el tema en los versículos 11 al 14. Él dice, por eso, si la perfección realmente fuera mediante el sacerdocio levítico, es decir, los sacerdotes descendientes de Aarón y sus compañeros asociados de la tribu de Leví, porque con este como rasgo se dio la ley al pueblo, es decir, el sacerdocio se dio junto con la ley de Moisés, ¿qué necesidad habría todavía de que se levantara otro sacerdote a la manera de Melquisedec y del que no se dijera que es a la manera de Aarón? O sea, Pablo ha estado diciendo en el capítulo 7, mira, Abraham mismo le tuvo que ofrecer a Melquisedec, rey de Salem, diezmos, y con esto hasta el propio Leví, quien se encontraba en los lomos de su padre, es decir, quien todavía no había llegado a ser, y del cual Abraham era el antepasado, tuvo que ofrecer diezmos. Y sin duda el menor o el mayor bendice al menor, o el menor es bendecido por el mayor. De modo que si Melquisedec, según el libro de Génesis, bendijo a Abraham y por tanto a Leví, evidentemente Melquisedec es superior. Y cuando se habla de
de poder nombrar a Cristo como sacerdote a la manera de Melquisedec, evidentemente esto nos muestra que Cristo no es sacerdote porque descienda de Aarón, Cristo no es sacerdote porque está nombrado bajo el pacto de la ley. Y si la perfección, es decir, la vida eterna, la capacidad de volver a la perfección humana, hubiera venido mediante el sacerdocio levítico, entonces no se hubiera dicho que Dios iba a nombrar a alguien como sacerdote a la manera de Melquisedec. Y como pueden ver aquí en las referencias, esta promesa se hace en el libro de Salmo 110:4, donde es un salmo altamente mesiánico, es decir, relacionado con el Mesías, y Jehová ha jurado y no sentirá pesar, tú eres sacerdote hasta tiempo indefinido a la manera de Melquisedec. Así que Pablo empieza a desarrollar el punto. Mira, y este es un punto de inflexión dentro del estudio del libro de Hebreos, porque aquí Pablo está diciendo, fíjate, ¿de verdad el sacerdocio levítico pudo llevar mediante esos sacrificios animales por el perdón de pecados a la perfección al ser humano? Si eso fuera así, no se hubiera necesitado otro sacerdote, otro sumo sacerdote. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Él continúa diciendo, porque ya que se está cambiando el sacerdocio por necesidad, llega a haber también un cambio de la ley. Bueno, ya que el sacerdocio arónico ahora ya no va a estar vigente, sino el sacerdocio de Cristo, Pablo dice, oye, la ley tiene que ser cambiada. Y vamos a ver de qué está hablando Pablo, ¿no? Porque el hombre respecto de quien se dicen estas cosas ha sido miembro de otra tribu de la cual nadie ha atendido a los deberes del altar, porque muy patente es que nuestro Señor ha provenido de Judá, de la cual tribu nada habló Moisés respecto a sacerdote. O sea, Pablo está diciendo a los primeros cristianos de Judea y Jerusalén. Ok, miren, para que entiendan el punto. Nuestro sumo sacerdote Jesús no es sumo sacerdote porque haya sido nombrado como fueron nombrados los descendientes de Aarón como sumo sacerdote. No, porque es que él es de la tribu de Judá y no podía ser sumo sacerdote a la manera de Aarón. Y si hay un cambio de sacerdocio, es decir, tiene que haber ahora un sacerdote a la manera de Melquisedec, quien era rey y era sacerdote, como en el caso del Señor Jesucristo, entonces tiene que haber un cambio de ley. Y aquí Pablo está empezando a abrir la puerta para que los cristianos de Judea y de Jerusalén se den cuenta que hay un punto de inflexión importante en el futuro. Uno que se remonta al sacrificio de Cristo, por supuesto, pero que ahora, en un futuro cercano, va a llegar a su culminación. Hay un cambio de ley, hay un cambio de sacerdocio. Por tanto, todo lo que anteriormente había que realizar, los ritos, los sacrificios animales, ahora Pablo les va a mostrar que son innecesarios. Por eso hasta el capítulo 7, Pablo está dando, bueno, realmente hasta el capítulo 8, Pablo está mostrando o poniendo un fundamento, mostrándoles, ok, fíjense, sí, hay un sacerdocio en Israel, pero el nuestro es el de Cristo, él fue nombrado por Dios, es a la manera de Melquisedec, realmente el sacerdocio levítico no lleva a la perfección a nadie, por tanto, se requiere un cambio de la ley. Ahora Pablo sigue diciendo, y es aún más abundantemente claro, que con semejanza a Melquisedec se levanta otro sacerdote, en este caso es Cristo, que ha venido a hacerlo no según la ley de un mandamiento que dependa de la carne, es decir, ustedes saben que el sumo sacerdote tenía que ser descendiente directo de Aarón, sino según el poder de una vida indestructible, pues se dice en testimonio, tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Mientras que los sumos sacerdotes de Israel necesitaban una sucesión continua, porque obviamente morían, aquí Pablo está desarrollando ahora el argumento de que el sacerdocio de Cristo es incluso superior por el hecho de que él vive para siempre. Ciertamente, pues ocurre, dice Pablo, un poner a un lado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Un momento, porque este es un punto importante. Pablo dice que el mandamiento anterior, es decir, el sistema de leyes dado a Israel, entre ellos el del sumo sacerdote, los sacrificios, etc., era débil y era ineficaz. ¿Por qué? Dice, porque la ley no llevó a nada a la perfección. Es decir, los israelitas necesitaban hacer sus sacrificios vez tras vez, por la sencilla razón de que esos sacrificios no tenían un verdadero valor como para cubrir permanentemente los errores de ellos y llevarlos a la perfección. Pero introducir además una esperanza mejor, sí, por medio de la cual estamos acercándonos a Dios. También hasta el grado que no fue sin juramento, porque hay en realidad hombres que han llegado a ser sacerdotes sin firme juramento, pero hay uno con firme juramento por aquel que dijo respecto a él, Jehová ha jurado y no sentirá pesar, como vimos en Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre. O sea que aquí se nos está hablando ahora de que el nombramiento de Cristo es bajo juramento, y esto es algo que es Dios quien lo está haciendo, y por tanto él, evidentemente,
puede servir como un sacerdote real, un sacerdote que verdaderamente su servicio sacerdotal tenga efecto duradero en la humanidad. Y entonces continúa argumentando, mostrando la superioridad del sacerdocio de Cristo, diciendo: hasta ese grado también Jesús ha venido a ser el que es dado en fianza de un pacto mejor. Y ahora fíjense qué diferencia tan significativa. Además, muchos tuvieron que llegar a ser sacerdotes por sucesión, pues porque la muerte les impedía continuar como tales. Pero él, es decir Jesús, por cuanto continúa vivo para siempre, tiene su sacerdocio sin sucesores. Por consiguiente, también puede salvar completamente a los que están acercándose a Dios mediante él, porque siempre está vivo para abogar con ellos. Interesante. Aquí nos dice que Jesucristo, una de las ventajas del sacerdocio de Cristo es que él puede continuar en su oficio de manera permanente. Recuérdese que según Salmo 110, Jehová le dice a esta persona a quien se dirige en Salmo 110, al Mesías: tú eres sacerdote a la manera de Melquisedec para siempre. Y efectivamente Cristo, una vez que es desatado de la muerte, que sufrió a mano de sus enemigos, no muere nunca más. De hecho, es resucitado a vida inmortal, según las Escrituras. Por eso es que se habla aquí del poder de una vida indestructible, un poco más arriba, ¿verdad? Aquí en el versículo 16, como pueden apreciar. Ahora, notemos otra diferencia que Pablo menciona sobre el sistema sacerdotal de Cristo y el sistema sacerdotal arónico. Dice: porque tal sumo sacerdote nos era apropiado, leal, sin engaño, incontaminado, separado de los pecadores y llegado a ser más alto que los cielos. Jesús no tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, como el sumo sacerdote, como ya vimos anteriormente. Él como sacerdote es incluso superior, porque se le puede describir como alguien completamente leal. Alguien en quien nunca hubo engaño, alguien que nunca se contaminó con la violación de la ley de Dios, alguien que estuvo separado de los pecadores, no en el sentido de no asociarse con ellos, porque sabemos que él se esforzaba por ayudarlos a volver a Dios, ¿verdad? Como hacen los cristianos al predicar las buenas nuevas, pero sin embargo separado en el sentido de que no podía ser contado como uno de ellos, porque no violaba la ley. Y bueno, ha llegado a ser más alto que los cielos porque Dios le ha dado un nombramiento superior, como bien establece las Escrituras continuamente. Él no tiene que ofrecer sacrificios diariamente, como aquellos sumos sacerdotes, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Así que otra diferencia: los sacerdotes, los sumos sacerdotes de Israel tenían que ofrecer un sacrificio por sí mismos. Cristo nunca tuvo que ofrecer un sacrificio por sí mismo. Pero además los sumos sacerdotes tenían que continuamente, diariamente, hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque diariamente pecaban contra Dios. Diariamente el pueblo necesitaba de la intercesión de este sacerdote para obtener perdón mediante los sacrificios animales que se ofrecían. Y este es un punto clave en lo que estamos examinando. Y vamos a ver qué interesante. Y puede que usted diga: bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el tema, no? Revelación progresiva, entendimiento progresivo. No se preocupe. Siga el hilo del análisis y usted va a poder ver que sí hay una correlación, una conexión directa entre una cosa y la otra. Ahora dice: porque la ley nombra a sumos sacerdotes a hombres que tienen debilidad. Y eso ya lo sabemos, eran hombres imperfectos, tenían que hacer sacrificio por sí mismos. Pero Cristo dice que, sin embargo, que él ofreció el sacrificio una sola vez. El valor de ese sacrificio es permanente. Eso abre la puerta a entender que los sacrificios de animales, una vez que Cristo muere a favor de la humanidad, no son necesarios. ¿Entendemos eso? Y eso puede que usted lo entienda ahora. ¿A qué cristiano se le ocurriría en la actualidad hacer un sacrificio de animal para el perdón de sus pecados? Nosotros sabemos que Cristo entregó su vida una vez y para siempre, como podemos ver aquí, ¿verdad? Por eso lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Antes de anticiparnos, ¿verdad?, a lo que esto implica para los cristianos del siglo I, recuérdense que estamos hablando de que Pablo está enviando esta carta en el año 61. Era común. Unos 9 años antes de la destrucción del sistema judío, del templo, del sacerdocio arónico, cesaran total y permanentemente, nunca más se volverían a hacer sacrificios conforme a la ley. De hecho, los judíos hoy día no los hacen. Pero todos estos sacrificios no tuvieron un valor verdadero, dice Pablo. Y ahora Pablo va a mostrarnos en el capítulo 8 que estos sacrificios eran temporales por una razón.
Noten ustedes en el capítulo 8, versículos 1 al versículo 6, cómo Pablo siguió desarrollando el tema. Recuérdense, el objetivo de Pablo es llevar a los cristianos de Judea y Jerusalén a entender que el sistema de cosas judío tenía un propósito y ese propósito estaba cumplido. Vamos a ver después por qué tuvo que explicarles todo esto, ¿no? Ahora bien, en cuanto a las cosas que se consideran, este es el punto principal. Tenemos tal sumo sacerdote y él se ha sentado a la diestra del trono de majestad en los cielos, siervo público del lugar santo, de la tienda verdadera que Jehová levantó y no el hombre. Es decir, Jesús es ahora el sacerdote de una tienda real. Recuérdense que la tienda o el tabernáculo era donde se ofrecían los sacrificios, donde estaba el templo, o sea, donde estaba el santo y el santísimo, la cámara más recóndita, donde estaba en el arca del pacto con la Shekinah que mostraba la presencia de Jehová en Israel, etc. Pero aquí ahora nos está diciendo claramente que Jesús es nombrado como sumo sacerdote en una tienda real. ¿Qué quiere decir Pablo? Dice, porque todo sumo sacerdote, dice el versículo 3, es nombrado para ofrecer tanto dádivas como sacrificios, por lo cual fue necesario que éste también tuviera algo que ofrecer, es decir, Cristo. Así que el nombramiento de un sumo sacerdote en Israel era para ofrecer sacrificios y dádivas. Jesús también ofreció algo. Pues bien, si estuviera sobre la tierra no sería sacerdote, porque hay hombres que ofrecen dádivas según la ley, pero los cuales hombres rinden servicio sagrado en una representación típica y sombra de las cosas celestiales, así como Moisés, cuando estaba para hacer la tienda hasta completarla, recibió el mandato divino, porque dice él, ve que hagas estas cosas conforme a su modelo que te fue mostrado en la montaña. De manera que aquí Pablo está diciendo, mira, todo este sistema de adoración, de sacrificio, todo eso era una sombra de lo que iba a venir. Eso era una representación típica de lo que iba a efectuar Cristo, del sacerdocio de Cristo, del sacrificio de Cristo. Y él culmina ese argumento diciendo, por ahora Jesús ha obtenido un servicio público más admirable, de modo que también es mediador de un pacto correspondientemente mejor, que ha sido establecido legalmente sobre mejores promesas. A ver, amigos hermanos, para que ustedes capten el argumento de Pablo, hasta aquí, hasta el capítulo 8, Pablo ha dicho, ok, mira, tenemos un sumo sacerdote que no es el de Israel. Ese sumo sacerdote es imperfecto, el nuestro no. Ese sumo sacerdote tiene que ofrecer sacrificio todos los días por el pecado del pueblo. El nuestro lo hizo una sola vez. Aquel fue elegido por Dios, pero no bajo juramento de parte de Dios. Sin embargo, Cristo fue elegido como sumo sacerdote a la manera de Melquisedec bajo juramento. Dios juró por sí mismo que iba a ser así, y así fue. Todo ese sistema de sacrificios que Israel tenía, dice ahora Pablo, es una representación de lo que iba a suceder con Cristo. Ahora, piensen esto, si todo ello era una representación y ya Cristo había efectuado lo que esa representación significaba, había necesidad de que el cristiano siguiera ofreciendo sacrificios animales, siguiera haciendo votos conforme a la ley, siguiera guardando las normas que la ley de Moisés establecía. Ese es el punto que Pablo está desarrollando. Él dice, si hay un cambio de sacerdocio, tiene que haber un cambio de ley. Si hay un sacrificio que ya no requiere de ofrecerse todos los días porque es una vez y para siempre, no tenemos por qué seguir haciendo sacrificios. Eso es lo que Pablo está desarrollando aquí. ¿Captamos el punto? Pero Pablo va todavía mucho más lejos y de una manera más clara. Lo podemos ver acá en el capítulo número 9. Pablo comienza diciendo, por su parte, pues el pacto anterior tenía ordenanzas de servicio sagrado y su lugar santo mundanal, es decir, de este mundo, porque fue construido un primer compartimiento de la tienda en el cual estaba el candelabro y también la mesa y la exhibición de los panes, y lo llamaban el lugar santo, pero detrás de la segunda cortina estaba el compartimento de la tienda llamado el Santísimo. Este tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la cual estaba la jarra de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que echó botones y las tablas del pacto, pero por encima de ella estaban los querubines gloriosos que cubrían con su sombra la cubierta propiciatoria. Pero ahora no es el tiempo de hablar en detalle
respecto a todas estas cosas. O sea, Pablo está diciendo, mira, todo esto tenía un sentido, un propósito. Todos estos detalles que Dios le dio a Moisés de cómo cumplir eran una representación de realidades mayores, pero ya ahora no vamos a hablar de eso, porque el punto que estamos tratando ahora no son los detalles de cada cosa que representaba, sino el punto central es el pacto que Dios estableció con su pueblo para un nuevo sacerdocio, en este caso en manos de Cristo, y un sacrificio perfecto que hace innecesario cualquier otro sacrificio animal a partir de ahí. Pablo dice, después de haberse construido estas cosas de esta manera, los sacerdotes entran a todo tiempo en el primer compartimiento de la tienda para llevar a cabo los servicios sagrados. Es decir, el sacerdocio entraba, quemaba el incienso, etc. Pero eso se hacía, o sea, todo este servicio sagrado se hacía en el primer compartimento, pero en el segundo compartimento el sumo sacerdote entra solo, una vez al año, no sin sangre, que él ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Un momento, este es un punto central. Recordemos que el segundo compartimento, el Santísimo, del que Pablo habla, era la presencia misma de Jehová, una representación de la presencia misma de Jehová. De hecho, había una luz milagrosa que era apreciada por el sumo sacerdote cada vez que entraba. Se conocía como Shekinah, y que era una representación milagrosa de la presencia de Jehová en Israel. Y los querubines pues muestran precisamente la organización celestial de Dios, compuesta por ángeles y por criaturas, ¿verdad? Que tienen distintos grados de autoridad dentro de esa organización. Ahora, el sumo sacerdote entraba en esa tienda un solo día al año y tenía que llevar sangre de un sacrificio por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Qué significa eso? Pablo dice, así el Espíritu Santo aclara que el camino al lugar santo todavía no se había puesto de manifiesto, en este caso el Santísimo, entre tanto que estaba en pie la primera tienda. Esta misma tienda es una ilustración o representación para el tiempo señalado que está aquí ahora. Y en conformidad con tal ilustración se ofrecen tanto dádivas como sacrificios. Sin embargo, estos, es decir, los sacrificios, no pueden perfeccionar en cuanto a su conciencia al hombre que efectúa servicio sagrado. Ok, Pablo dice, mira, todo este rito que se llevaba a cabo, o se lleva a cabo, porque Pablo está escribiendo en el año 61, todavía el templo está en pie, esto representó otra cosa superior. Pero fue ineficaz, porque todos estos sacrificios no pueden perfeccionar al ser humano, no pueden limpiar permanentemente la conciencia de un ser humano. Ahora, Pablo pasa a mostrar la superioridad del sacrificio de Cristo y de su sacerdocio al decir, sin embargo, cuando Cristo vino como sumo sacerdote de las cosas buenas que han llegado a realizarse mediante la tienda más grande y más perfecta, hecha no de manos, es decir, no de esta creación, Él entró, no con la sangre de machos cabríos, de torillos, sino con su propia sangre, una vez para siempre, en el lugar santo, y obtuvo liberación eterna para nosotros. Oiga, Pablo llegó aquí al punto central que queremos entender. El sacrificio de Cristo pone fin a la necesidad de sacrificios animales. Como sumo sacerdote, Él entra al lugar santísimo, no aquí en la tierra, en una tienda que es una copia de los cielos, es decir, de las realidades celestiales, sino en la mismísima presencia de Dios. Por eso Pablo puede decir al comienzo del capítulo, volvamos atrás, dice que, en el capítulo 8, vamos a buscarlo un momentico, él dice, tenemos tal sumo sacerdote y él se ha sentado a la diestra del trono de majestad. O sea, Pablo está diciendo, mira, nuestro sacerdote está al lado de Dios, entró en los mismos cielos, lugar más santo que ese no puede haber. Y él no entró con sangre de animales, no, él entró directamente delante de Dios con el sacrificio suyo a favor del género humano. Y este sacrificio no es como los sacrificios que se hicieron bajo la ley, que tenían que ser realizados vez tras vez, porque hacían el sacrificio, Jehová los perdonaba, pero volvían a pecar y ese sacrificio anterior no tenía el valor de cubrir esa nueva ofensa. El de Cristo, sin embargo, aquí dice que logra una liberación eterna.
Luego la pregunta lógica es, ¿necesita entonces el cristiano seguir ofreciendo sacrificios animales una vez que Cristo ha ofrecido un sacrificio perfecto que logra la liberación de manera permanente? No. Pablo está diciendo, no, ya estos sacrificios no son necesarios. ¿Por qué Pablo quiere ahora que ellos entiendan eso? Porque en breve va a ser destruido el templo. Va a ser destruido el sistema de adoración de la ley. Y cuando veamos ahora el análisis de Hechos capítulo 21, ustedes van a ver que oportunamente, en el momento preciso, Jehová y Cristo están dando mediante Pablo y esta carta un entendimiento necesario, una aclaración necesaria a los cristianos de Jerusalén y de Judea. Y vamos a ver eso un poco más en detalle, pero es porque hasta este mismo instante, como vamos a comprobar ahorita, los cristianos tienen un entendimiento ahí en Jerusalén y Judea totalmente distorsionado. Porque algunos de ellos todavía están participando en sacrificios animales cuando ya Cristo entregó su vida perfecta, cuando ya no es necesario. Y muchos de ellos ahora, cuando Jerusalén sea destruida y el templo sea destruido, van a decir, proyecto, ¿y ahora cómo? ¿Y qué hacemos? Y en preparación para ese evento, en el momento oportuno, Jehová libera de esa oscuridad mental al pueblo suyo en Jerusalén y en Judea, ayudándoles a comprender que lo que va a suceder simple y llanamente es porque ya el templo no es necesario, porque ya los sacrificios no son necesarios, y les ayuda a percibir su voluntad de una manera más completa. Pero usted diga, no, pero es que los primeros cristianos se tuvieron que haber dado cuenta de esto desde el principio. Eso no es posible. Bueno, como les dijimos, apreciaríamos que terminara de ver el video. Va a poder ver que no era así. Eso es posible que a esto le asombre, pero hasta Pablo fue a participar unos años antes de escribir esto en el ofrecimiento de un sacrificio animal. Lo vamos a ver ahorita, ¿no? Yo sé que eso le puede usted diga, ¿pero cómo? No, pero eso no es posible. Mire, recuérdese, estamos estudiando la Biblia versículo por versículo, mostrando los elementos que indican claramente que Jehová tuvo que preparar a su pueblo para el evento del año 70 era común, pero ahorita vamos a también analizar versículo por versículo la prueba de lo que estamos diciendo, que la comunidad cristiana de Jerusalén y de Judea no pensaba de esta manera, y por eso Pablo les tuvo que escribir. Ahora, en el capítulo 10, ya para finalizar esta sección, esta vez en los versículos 1 al 11, Pablo dice, mira, la ley tiene una sombra de las cosas buenas por venir, pero no es la sustancia de la misma, porque nunca pueden los hombres con los mismos sacrificios que ofrecen continuamente de año en año perfeccionar a los que se acercan. Ya Pablo lo había dicho. De otro modo, no habrían dejado de ofrecer ese sacrificio por cuanto los que rendían servicio sagrado habiendo sido limpiados una vez para siempre, no tendrían ya ninguna conciencia de pecado. Es decir, el argumento de Pablo es magnífico. La prueba de que estos sacrificios son ineficaces es que los tienen que hacer continuamente. Si ya estuvieran limpios. Al contrario, dice ahora Pablo, por estos sacrificios se hace recordar los pecados de año en año. Cada vez que los israelitas hacían un sacrificio, era un recordatorio de soy pecador, necesito la misericordia de Jehová. Si yo le sirvo no es porque yo soy alguien, es porque Él es misericordioso y quiere cubrir mis pecados. Dice Pablo, porque no es posible que la sangre de toros y machos cabríos quite el pecado. Eso no es posible. Un toro no puede ser asemejado a un humano perfecto que se perdió en Edén. Un toro, un macho cabrío no puede eliminar la culpa que todos nosotros tenemos como hombres imperfectos y pecadores. Pero todo aquello era una sombra, todo aquello preparó al pueblo de Israel para aceptar un sacrificio perfecto. Y en un arreglo amoroso de parte de Dios y de su Hijo, dice Pablo en el versículo 5, por eso cuando entra en el mundo, Él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. No probaste holocaustos ni ofrendas por el pecado. Entonces dije yo, mira, he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios. Así que aquí ahora se introduce el arreglo divino del sacrificio de Cristo Jesús, un sacrificio humano perfecto, un humano que era equivalente a Adán. Pablo lo llama en una de sus cartas el segundo Adán. Un humano que tenía el derecho de vivir para siempre, pero que se dio ese derecho de vivir para siempre para el género humano.
En vez de seguir viviendo para siempre como ser humano, Él estuvo dispuesto a ceder eso. Y ahora Él está ofreciendo su cuerpo, está ofreciendo su vida para rescatar al ser humano. Pablo sigue diciendo en el versículo 8, después de primero decir, no quisiste ni aprobaste sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni ofrendas por el pecado, sacrificio que se ofrece según la ley, entonces realmente dice, mira, he venido para hacer tu voluntad, elimina lo primero para establecer lo segundo. Por dicha voluntad hemos sido santificados mediante el ofrecimiento del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. O sea, Pablo está diciendo, el sistema de sacrificios, holocaustos, de ritos de Israel ya no es necesario. Ustedes han recibido a un sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Este es incontaminado, es superior al sumo sacerdote de Israel. Está en los cielos sentado a la majestad de Dios. Ha ofrecido un sacrificio perfecto que la ley no podía ofrecer, porque la ley ofrecía animales que no pueden ser equivalentes a un ser humano perfecto que se perdió en Edén. Es decir, Pablo ha venido, como ustedes pueden ver, manejando magistralmente el libro de Hebreos. Les sugeriría que lo estudiaran cuidadosamente. Contiene enseñanzas preciosas del propósito divino. Y fue una muy oportuna intervención de Dios mediante Pablo para ayudar a su pueblo y prepararlo para lo que venía solamente 9 años después. La eliminación total de este sistema, Pablo dice, elimínalo primero para establecer lo segundo, elimina todo ese sistema de sacrificios. Ya esto no es necesario. Hay una tienda más grande de los cielos mismos, la presencia de Jehová. Ya este templo no es necesario. O sea, esto que va a pasar, no tienen por qué estar preocupados cuando pase, porque esto es el propósito de Jehová. El propósito con el que se hizo todo esto, bueno, esto ya se cumplió. Aquello señaló al sacrificio de Cristo. Cristo ya dio el sacrificio. Y para cuando Pablo dice esto, ya habían pasado 28 años de ese sacrificio. Captamos el punto. Ya hacía 28 años que todo el sistema ese legal, que todos esos sacrificios que se habían continuado haciendo después del sacrificio de Cristo, no era necesario. Y había llegado el tiempo de Dios para ponerle fin definitivo a ese sistema de sacrificio, porque ya Él había ofrecido el sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo. Qué hermosa gema de entendimiento del propósito divino ofrece Pablo mediante la carta de los Hebreos. Por eso les estimulo, queridos amigos y hermanos, estudien cuidadosamente esta carta. Ahora, esto hoy puede que usted no sea nada nuevo, esto que hemos considerado con usted. Es posible que usted lo haya leído decenas de veces en su vida, que haya estudiado a fondo el pacto de la ley, cómo el pacto de la ley fue una sombra, pero ¿qué tiene que ver con el tema en cuestión sobre revelación progresiva, sobre entendimiento progresivo del pueblo de Dios? Tiene mucho que ver, porque como vamos a estar viendo a continuación, los primeros cristianos no entendieron esto inmediatamente. Jehová se tomó 28 años desde la muerte de su hijo hasta la escritura de la carta a los hebreos para hacer que su pueblo comprendiera claramente este asunto. Y esta es una de las muchas cosas que Cristo debió haber tenido en mente cuando le dijo a sus discípulos en el libro de Juan 16:12, tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden cargar todavía. Ustedes no pueden llevar esa carga sobre los hombros. Veremos por qué. Veremos en nuestro examen a partir de ahora cómo Jehová preparó a su pueblo, cómo Jehová permitió que su pueblo continuara con cosas que ya no eran necesarias, no tuviera un entendimiento totalmente claro todavía del propósito divino, pero eso no significó que no fueran justos, que no fueran usados por Dios. Eso no significó que estuvieran haciendo el propósito del diablo, ni mucho menos. No lo vamos a poder apreciar, a pesar de que ellos continuaron haciendo cosas que ya no eran necesarias y que de cierto modo en realidad era algo impropio. Pero sin embargo, amorosamente Jehová y Cristo tuvieron paciencia para ayudarles
a poco tener este entendimiento y estar preparados para el momento en que el final del sistema de cosas judíos llegara. Pasemos ahora al punto de verdad los primeros cristianos entendían todo esto que Pablo había expresado en la carta a los hebreos. Bueno, ¿por qué Pablo tuvo en primer lugar que escribir esta carta? Evidentemente para corregir cosas defectuosas, pero vamos a repasar brevemente la historia de la congregación de Jerusalén. Ustedes saben que en el Pentecostés era común, 33 era común, se derrama el Espíritu Santo, se comienza a predicar las buenas nuevas en Jerusalén y en Judea. Esto hace que varios miles de personas se hagan cristianas, pero estas personas todavía no tienen definido, pudiéramos decir, qué es lo que Dios requiere de ellos. De hecho, nos encontramos en los capítulos 1 al 5, de hecho, a los apóstoles y discípulos reuniéndose en el templo, no en casas particulares como después llegó a ser, no, en el templo. ¿Por qué? Porque para ellos el centro de la adoración de Jehová, a pesar del sacrificio que había ofrecido Cristo y a pesar de que ahora eran el pueblo de Dios, por haber aceptado a su Hijo, ellos todavía no tienen un entendimiento de que el templo ya no cumple ese papel. Ahora, la cuestión es que hay un momento álgido, y es que es cuando Pablo comienza a predicar a las naciones. Esto al parecer ocurre al parecer unos 10 años después de que Cristo ya murió y ofreció su sacrificio perfecto, y por tanto los sacrificios animales no eran necesarios, y surge una disputa con judíos que querían que los que se habían convertido entre las naciones ahora tuvieran que guardar la ley de Moisés. Ustedes recordarán el capítulo 15, de hecho les invito a leerlo. Se hace un concilio en Jerusalén, una reunión con Pablo y Silas y los ancianos de Jerusalén y los apóstoles, y se llega a la conclusión de que mira, en realidad no es necesario que las naciones se circunciden, igual en toda la ley, con guardarse de las cosas que se les mandó, ¿verdad? Cosas sacrificadas a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, era suficiente. Fue lo que se les mandó a decir. Es decir, no tenían que guardar toda esta serie de ritos, ¿verdad?, que los judíos tenían que guardar ahí en Jerusalén con relación a la ley, sacrificios animales, etc. Bueno, lo que mucha gente pierde de vista es que este entendimiento tiene que ver exclusivamente, note esto, con los cristianos gentiles. Es decir, no, aquí no se está diciendo que los cristianos judíos ahora estaban libres de la ley. No hay. Jehová les permitió entender que efectivamente, en base a lo que dice Oseas, ¿no?, todos los que son llamados por mi nombre, etcétera, etcétera, se pudiera entender que sí, ok, bien, ellos no son parte de Israel, no están bajo el pacto de la ley, no tienen por qué guardar la ley. No hay por qué añadirles esto, ¿no?, sobre los hombros. Pero lo interesante es que Dios, a pesar de utilizar su espíritu para guiar a la junta directiva del cristianismo de ese momento, lo que hoy llamaríamos el cuerpo gobernante, a entender este aspecto de que los cristianos no judíos no tenían que guardar la ley. Sin embargo, Jehová no les hizo ver inmediatamente que ellos no necesitaban guardar la ley. ¿Cómo sabemos esto? Porque si vamos al libro de Hechos, capítulo 21, vamos a encontrar que el apóstol Pablo, después de recibir múltiples, pudiéramos decir, advertencias de que en Jerusalén le espera ser apresado, haga bien y le dice, mira, oye, ¿de quién es este cinturón? No, esto es de Pablo. Bueno, mira, y se ata él, ¿no? Dice, así mismo atarán en Jerusalén al dueño de este cinturón. Y los cristianos le dicen, oye, pero, o sea, los amigos de Pablo, no, pero no subas, porque Pablo, oye, mira, yo estoy dispuesto a morir por Cristo, si eso es lo que significa ir a Jerusalén. Bueno, prueba de que Pablo era un hombre sincero y valiente, ¿verdad? Pero la cuestión fundamental aquí ahora es que cuando Pablo llega a Jerusalén, dice, los hermanos, dice el versículo 17, que pueden apreciar acá, nos recibieron con gozo. ¿Qué sucede cuando Pablo se encuentra con los apóstoles? En este caso, bueno, con Santiago, no con los apóstoles, ¿no? Dice, más al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Santiago y estaban presentes todos los apóstoles. Estamos hablando de varios años después de que estos apóstoles y ancianos de Jerusalén, la junta directiva, dijeran, ok, los judíos no tienen que guardar la ley, no tienen que ofrecer sacrificios, no tienen que circuncidarse. Ellos no están bajo esa obligación. Pero no dijeron nada de los cristianos no judíos. Entonces,
Ahora continúa, y él, es decir, Pablo, los saludó y se puso a hacerles un relato detallado de las cosas que Dios había hecho entre las naciones mediante su ministerio. Eso tiene que haber sido emocionante, ¿no? Oye, llegamos a tal ciudad y conocimos a Lidia, y a esa mujer nos dio una hospitalidad como nadie, y nos sentimos tan bien, pero es que ella tenía un corazón de verdad dispuesto, y conocí a un joven llamado Timoteo, y Pablo tiene que haberle dado, porque dice un relato detallado, ¿no? Y cuando ellos oyen todo este informe, ¿cómo reaccionan? Dice el versículo 19, dice el versículo 20, después de oír eso, ellos empezaron a glorificar a Dios. O sea, ellos se sintieron gozosos de que Jehová estuviera abriendo las puertas de la vida eterna, de la verdad, a aquellos que no eran judíos. No se sintieron celosos, no dijeron, oye, mira, pero ahora nosotros que somos descendientes de Abraham, no, porque ellos tenían el espíritu de Jehová, eran justos. Pero ahora ellos le plantean un problema a Pablo, un problema delicadísimo, pero en el planteamiento de este problema, queridos amigos y hermanos, es donde encontramos la clave para comprender por qué Pablo tiene que escribir unos 10, 11 años después la carta a los hebreos. Contemplas, hermanos, cuántos millares de creyentes hay entre los judíos y todos ellos son celosos por la ley. Esta es la clave del punto. Sí, sacerdotes se habían hecho cristianos, habían aceptado a Cristo. Muchos judíos se habían hecho creyentes, pero todos ellos tenían celo por la ley de Moisés. ¿Qué significa eso? Que ellos guardaban la ley de Moisés cuidadosamente. Y ahora Pablo, que había estado predicándole a los cristianos, a los gentiles, para hacerse cristianos, ahora resulta ser que de Pablo se dice algo. Pero ellos, es decir, estos que son celosos por la ley, han oído que se rumorea acerca de ti que has estado enseñando a todos los judíos entre las naciones una apostasía contra Moisés, diciendo que ni se circunciden a sus hijos ni anden en las costumbres solemnes. Eso es una calumnia, obviamente. Pablo nunca le dijo a los judíos, oye, no pueden guardar la ley. No. De hecho, si se acuerdan, como Timoteo era hijo de un griego con una judía, cuando Timoteo va a viajar con Pablo, él le dice, mira, hay que circuncidarte porque no quiero que tú vayas a causar tropiezo a los de Israel porque no te hayas circuncidado. Así que evidentemente los comentaristas bíblicos dicen que esto se rumorea, es un rumor, ya has hecho esto. Entonces, ¿qué ha de hacerse acerca de ello? En todo caso van a oír que has llegado. No se podía dejar guardado que este celoso predicador, este apóstol de las naciones, había llegado a Jerusalén. Por lo tanto, haz esto que te decimos. O sea, ahora fíjense, Santiago y los ancianos de Jerusalén, hombres de una madurez espiritual tremenda. Estamos hablando de la junta directiva del cristianismo, aquella que tomaba decisiones en nombre del cristianismo, y dice, oye, haz esto. Es como que un cuerpo de ancianos recibe una carta directa del cuerpo gobernante diciendo, tienes que hacer esto. Tenemos 4 varones que tienen un voto sobre sí. Un voto. ¿Pero qué? ¿Por qué un cristiano habría de hacer un voto? Los votos eran parte del sistema religioso de la ley. Y la descripción que viene a continuación nos va a ayudar a identificar qué clase de voto y qué clase de ley del código mosaico estaban estos 4 hombres que eran cristianos. Pertenecen a nuestra iglesia. Varones que tienen sobre sí un voto. Toma a estos contigo. Noten el primer aspecto. Límpiate ceremonialmente con ellos. ¿Cómo que limpiarte ceremonialmente? Cristo ya había ofrecido su sacrificio a favor de Pablo. Pablo no era inmundo. ¿Por qué habría de limpiarse ceremonialmente? Porque ellos todavía no comprendían que estos sistemas de sacrificio habían quedado abolidos. 11 años antes de escribirse la carta a los hebreos, aproximadamente por el año 50, nos encontramos con que en la junta directiva del cristianismo todavía no comprendían que estas ceremonias, estos ritos, estas cosas eran cosas del pasado, que el sacrificio de Cristo había hecho ya innecesario todo eso. Todavía el Espíritu Santo no los había llevado a ellos a esa verdad. Porque la respuesta está en el libro de Juan 16:12. Ustedes no lo pueden soportar todavía. Se recordarán cuando Cristo está hablando con los judíos antes de morir, mucho antes de morir. Ellos le dicen, Señor, ¿por qué Moisés mandó a dar un certificado de divorcio? Y él dijo, mira, esto no era el propósito de Dios en un principio,
sino que por la dureza de los corazones de ustedes Dios les concedió esto. Esa expresión de Cristo, cuando uno la examina a profundidad, nos muestra lo razonable que es Jehová. Jehová sabía la clase de pueblo que era Israel, duro de servicio. Bueno, lo hemos visto al examinar la historia de Israel. Es doloroso ver cómo vez tras vez ellos pecan contra Jehová. Entonces parece ser que Jehová dijo, si yo le impongo a esta gente el arreglo del matrimonio como tiene que ser, como fue en un principio, muy difícilmente alguno de ellos va a poder calificar para vivir para siempre. Porque van a estar violando esto. De hecho, vimos que violaron cosas más graves. Entonces, Jehová razonablemente ajustó temporalmente ese asunto para ayudar a Israel a no tropezar con ellos. Y esto está en consonancia con lo que dijo Cristo. Tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden soportar todavía. No pudieron soportar que Jesús les dijera, hay que comer de mi carne y mi sangre. Imagínense si Jesús le hubiera dicho, mira, cuando yo muera, todo esto que ustedes ven aquí que están haciéndose en el templo, olvídense de ello. Dejen de hacerlo. Ustedes no van a tener que hacer más sacrificios. Ustedes no tienen que guardar más la ley. El sumo sacerdote voy a ser yo, ¿no? Mira, ese que tú ahí tan importante ahora con la diadema que dice la santidad pertenece a Jehová. No, olvídate de eso. Oye, si Jesús le hubiera dicho eso a los seguidores suyos judíos, después de 1500, 1600 años prácticamente de que ellos recibieran todas esas ordenanzas, de que el pueblo hubiera entrado en un pacto con Dios y ahora todo eso era innecesario, ¿cómo voy a aceptar algo así? ¿Está loco este Jesús? ¿Entiende ahora por qué Jesús les dijo, ustedes no pueden cargar con esto todavía? Si yo les explico esto a ustedes no lo van a entender. Así que sigamos viendo para que vean que nuestra interpretación del libro de Hechos 21 no está descabellada. Se le dice a Pablo que límpiate ceremonialmente y hazte cargo de sus gastos para que se le rape la cabeza. Y ahí está el punto de qué es el voto. ¿Por qué? Porque fíjense, si ustedes ven aquí la referencia, lleva a número 6:18. El nazareo tiene que afeitarse la cabeza de su nazareato a la entrada de la tierra de reunión. Tiene que tomar el pelo de la cabeza de su nazareato y ponerlo en el fuego que está debajo del sacrificio de comunión. Notemos esto. El voto que estas personas tienen es un voto de nazareato, es un voto que está regido por Números capítulo 6. Cuando alguien deseaba entrar en este voto, era un tiempo de sacrificio personal, de consagración personal a las cosas de Jehová. Noten ustedes aquí, vamos a ver un momentico. En el versículo 5 dice, durante todos los días del voto de su nazareato. Noten, era algo voluntario, nadie estaba obligado a hacerlo, ¿ok? No debe pasar una navaja sobre su cabeza. Recuérdense que en el caso de Sansón, lamentablemente, él era un nazareo diferente, por supuesto, no era un voto voluntario, pero tampoco se le permitía pasar la navaja sobre su cabeza. Dice, hasta que se cumplan los días en que debe estar separado para Jehová y debe resultar santo, dejar que le crezcan los mechones del pelo de la cabeza. Algunos consideran que es posible que esto se refiera al hecho de que, tal como el pelo largo, o sea, Pablo manifiesta que es un símbolo de sumisión al esposo y a Jehová. En el caso de la mujer, parece ser que algunos interpretan que esto se refiere a que el nazareo estaba en especial relación con Dios y por tanto necesitaba obedecerle escrupulosamente. Bueno, se dan una serie de requisitos para que se mantenga santo su nazareato, pero cuando llegue el momento de que ese nazareato termine, entonces se da una serie de requisitos que los nazareos tenían que cumplir. Note el versículo 12. Él tiene que vivir como nazareo para Jehová durante los días de su nazareato y tiene que traer un carnero joven en su primer año como ofrenda por la culpa, y los días anteriores se dejarán sin contar porque contaminó su nazareato. Aquí se está refiriendo en el caso de que ellos tuvieran, no del final del nazareato, perdonen, si hubieran tenido contacto con un alma muerta, es decir, con un cadáver. Aquí está, miren, es en el versículo 13, perdón. Dice, ahora bien, esta es la ley acerca del nazareo. El día que se cumplan los días de su nazareato, se llevará a la entrada de la tienda de reunión, en este caso en el tiempo de Cristo, el templo.
y tiene que presentar como su ofrenda a Jehová un carnero joven sano en su primer año como ofrenda quemada y una cordera sana en su primer año como ofrenda por el pecado y un carnero sano como sacrificio de comunión y una cesta de tortas anuales de flor de harina no fermentada, ligeramente mojadas con aceite y galletitas delgadas no fermentadas. Y bueno, hizo una lista de todo lo que tenía que ofrecer. Cuando terminaba el voto de nazareato, esta persona tenía que ofrecer una serie de sacrificios animales, entre ellos ofrenda, como pueden ver aquí, por el pecado. Pero si ya Cristo había muerto, para el año 50 habrían unos 17 años que Jesús había muerto. Tenían los israelitas que eran cristianos sacrificar un animal. Tenían que hacer un voto de nazareato. Tenían que cumplir con esta. Ya Pablo dice para el año 61, estas cosas no son necesarias, han sido eliminadas. El sacrificio de Cristo es una vez y para siempre, todo esto es innecesario. Volvamos otra vez al capítulo 21 del libro de los Hechos para que ustedes puedan apreciar lo interesante, cómo sigue, después de mencionar que ellos van a cortarse el pelo, ¿verdad? Que Pablo debe participar con ellos en todo esto. Vamos a ver. Dice, tenemos, haz esto que te decimos, tenemos 4 varones que tienen sobre sí un voto, toma estos contigo, límpiate ceremonialmente con ellos, hazte cargo de sus gastos para que se le rape la cabeza. Aquí se está hablando del voto de nazareato. Si usted tiene una duda sobre eso, a mí me gustaría compartir con ustedes 2 referencias. Fíjense ustedes, este es un comentario bíblico de Simon J. Kiesmaker. En este comentario bíblico sobre el libro de los Hechos, con relación a este versículo, el 23, se dice: la advertencia, los ancianos de la iglesia de Jerusalén hicieron a Pablo una proposición prudente. Ellos sabían que de 4 hombres, judíos cristianos, o sea, no estamos hablando de personas de Israel, no, eran cristianos, que habían hecho un voto. Pero ¿por qué habían de haber hecho un voto de nazareato si ya Cristo había eliminado la ley? Porque no lo entendían todavía. ¿Captan el punto? Y suponemos que el voto nazareo lo hicieron antes de la fiesta de Pentecostés y al final del mes que duraba el voto, ellos fueron incapaces de pagar los gastos provocados por el cumplimiento del voto. Según números 6 del 14 al 16 que acabamos de leer, el nazareo tenía que ofrecer 3 animales: un cordero macho, un cordero hembra y un carnero, una ofrenda de grano, una de bebida, una canasta de pan, y el costo para el que hacía el voto era alto, pero se veía como una expresión de promesa sincera a Dios. O sea, ven que estamos hablando, estamos interpretando bien el libro de Hechos, capítulo 21. Otro comentarista, Samuel Milós, hablando de este asunto, coincide con lo que dice el comentarista anterior. Vamos a buscarlo un momentico aquí. Dice Samuel Pérez Milós, dice: entre ellos, es decir, en el pueblo que estaba en Jerusalén por aquellos días, había 4 varones judíos que habían hecho un voto y habían llegado al final del mismo. Eran sin duda creyentes de origen judío que habían venido a la fiesta de Jerusalén. El voto a que se refieren era el de nazareato. Y cita lo mismo que estábamos considerando, el libro de Números 6 del 1 al 21. Este voto comprometía a un israelita para servicio total a Dios durante un tiempo. El cumplimiento del voto, al llegar al término del tiempo comprometido delante de Dios, exigía un ritual descrito en la ley. Primeramente tenían que traer cada uno de ellos un cordero de un año para ser ofrecido en holocausto, una cordera para la expiación, es decir, de los pecados, un carnero sin defecto como ofrenda de paz, un canastillo de tortas sin levadura y sus libaciones. Incluye también cortarse el cabello, recordemos lo que dice aquí el versículo 24, para que se le rape la cabeza. Por eso es que se puede identificar de qué se está hablando. Se está hablando justamente de un voto de nazareato donde se va a hacer un sacrificio de animales. Y el cabello cortado debía ser quemado junto con el sacrificio de su ofrenda. Aunque eran creyentes cristianos, toda promesa de Dios debía ser cumplida, y el costo de todo esto era alto, pero servía como expresión de su sinceridad delante de Dios con el que se habían comprometido para servirle. Parece ser que estos 4 al final del tiempo del voto no podían correr con los gastos que ocasionaba el ceremonial antes mencionado. Así que vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo 21. Cuando Pablo se encuentra con estas personas, Santiago y los ancianos de Jerusalén, la junta directiva
del cristianismo primitivo, lo que hoy llamamos el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Esto nos dice, oye, mira, los judíos cristianos dicen, han oído de que tú estás proclamando una apostasía contra Moisés, diciendo que no cumplamos con la ley, pero aquí cuando se habla de cumplir la ley no es el sábado. Está hablándose de sacrificios animales y ahora ellos le dicen, aquí tenemos 4 de nuestros hermanos que hicieron un voto de nazareato. Nos estamos enfrentando a que los cristianos de Jerusalén seguían guardando la ley de Moisés. Ellos dicen, son celosos por la ley. ¿Por qué? Ya Jesús había eliminado todo eso. Porque no tenían un entendimiento correcto sobre el punto. Jehová no los había todavía, no les había iluminado la mente para comprender que el sacrificio de Cristo ya eso lo dejaba invalidado totalmente, que no había que hacer más sacrificios. Eso lo hizo 11 años después con la carta de Pablo a los Hebreos. ¿Qué nos dice eso? Que los primeros cristianos no recibieron el Espíritu Santo y entonces conocieron toda la verdad. No. La progresión de su entendimiento se ve aquí. Es decir, el entendimiento de ellos llegó a ser como la luz del día, ¿verdad? Que se va haciendo más y más claro. Ellos fueron entendiendo aspectos. Por ejemplo, ¿debían los cristianos gentiles guardar la ley? No era necesario. Eso fue un punto claro que el Espíritu dejó claro a ellos. Pero el Espíritu Santo no lo llevó a la verdad del libro de Hebreos hasta tiempo después, cuando inspiró a Pablo a escribir. Usó su espíritu para inspirar a Pablo a escribir sobre todo este sistema de sacrificios. Pero aquí estamos viendo que hay 4 cristianos que están guardando la ley, que van a ofrecer sacrificios animales a pesar de que ya Cristo ofreció un sacrificio por ellos. ¿Qué disparate es ese? ¿Verdad? ¿Es que acaso no eran personas justas? No, eran personas que no habían recibido un entendimiento completo del asunto. Pero mire, esta junta directiva comete un error. Y noten ustedes lo que les dice. Dice a Pablo, toma, dice el versículo 24, a estos contigo. Límpiate ceremonialmente con ellos. Hazte cargo de sus gastos para que se les rape la cabeza y así sabrán todos que no son ciertos los rumores que se contaron acerca de ti, sino que estás andando ordenadamente tú mismo, guardando la ley, también guardando la ley. En cuanto a los creyentes de las naciones, hemos enviado aviso, habiendo dictado nuestra decisión de que se guarden de los sacrificados a los ídolos, como también de sangre, estrangulado, fornicación. Entonces ellos están diciéndole a Pablo qué hacer, pero la dirección que ellos le están dando, hermano, no está en armonía con el propósito divino. No revela un entendimiento. Es el cuerpo gobernante del siglo I. Porque fíjense que ellos tomaron decisión. Noten esto. En cuanto a los creyentes de las naciones, les hemos enviado habiendo dictado nuestra decisión. O sea, nosotros somos los que decimos cómo se hacen las cosas aquí, guiados por el Espíritu, lo que sea. Pero somos nosotros los que tomamos decisiones. Pero ahora, la decisión que están tomando con Pablo está equivocada. Porque Cristo ya ofreció su sacrificio. Ya no es necesario el sacrificio animal, ya no es necesario el hacer votos de nazareato, ya no es necesario guardar la ley. Ahora tiene un sumo sacerdote superior, uno que no muere, uno incontaminado, uno que ha hecho un sacrificio para siempre. Por eso primero hicimos una consideración del libro de Hebreos. ¿Qué nos dice eso? Que a pesar de tener el Espíritu Santo, a pesar de tener la aprobación de Dios, a pesar de ser el pueblo de Dios, a pesar de ser la junta directiva del cristianismo, estas personas tenían puntos de vista equivocados. Su entendimiento no era completo. Este ejemplo pone de relieve que Jehová permite que su pueblo entienda la verdad progresivamente. Y no significa una falta de entendimiento de esa verdad. Y si hay una verdad bíblica de una importancia suprema, es la verdad acerca de que el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque si no se entiende esa verdad a plenitud, el resultado puede ser que perdamos la vida si no la aceptamos. Pero ellos no entendían eso. Sí, entendían que el sacrificio de Cristo había sido efectuado, pero no entendían todo lo que implicaba. En la práctica estaban, por decirlo así, diciendo que todavía el sacrificio de Cristo no había cubierto los pecados de la humanidad y que había necesidad de hacer sacrificios animales y sujetarse a la ley de Moisés y seguir guardándola. Y si usted se pone a pensar en todo eso, lo que implica, uno pudiera decir, no podían tener la aprobación de Jehová. Un momento, no es así.
Ese es un punto que nos muestra que la falta de entendimiento de la verdad por parte del pueblo de Dios en su totalidad, es decir, no conocer, no entender todo lo que implica una verdad bíblica, no descalifica al pueblo de Dios de tener la aprobación de Jehová. Es como el justo. Cuando el justo entra en el camino de la vida, su entendimiento, como bien dice Proverbios 4:18, es limitado, pero sigue siendo justo. ¿Por qué? Porque aquello que sí ha entendido, aquello que Dios sí ha revelado, lo obedece con fidelidad. Pero sobre todas las cosas, están dispuestos a hacer los cambios necesarios cuando Dios les revela a ellos un aspecto nuevo, un mejor entendimiento de su propósito, y en vez de aferrarse a eso y decir, no, yo tengo que... No, ellos simplemente hacen los cambios. Noten que Pablo no se resiste. Entonces Pablo, dice el versículo 26, tomó consigo a los varones al día siguiente, se limpió ceremonialmente junto con ellos. Eso implicaba una serie de lavatorios, etc. Y entró en el templo para notificar en cuanto a los días que habían de cumplirse para el limpiamiento ceremonial hasta que se presentara la ofrenda por cada uno de ellos. Ahí está el punto. Se iba a presentar una ofrenda. Pablo estaba de acuerdo en presentar esa ofrenda. Pablo estaba de acuerdo en hacer ese sacrificio animal. Pablo todavía no entendía el punto. ¿Captamos el punto? Ni Pablo, quien después desarrollara tan hábilmente en el libro romano de los Gálatas, en la carta a los Hebreos, el argumento de que la ley había quedado en el pasado, ni Pablo todavía entendía esto. No fue hasta que Jehová le permitió, mediante el Espíritu Santo, entenderlo, que Pablo entonces lo enseñó. Hemos estado analizando, un análisis algo extenso, me vuelvo a disculpar por ello, pero era necesario, un aspecto esencial de cómo Jehová trata con su pueblo. Algunos afirman que Jehová revela la verdad y punto. No es así. Cuando uno estudia las Escrituras, y vamos a seguir poniendo muchos otros ejemplos que les van a ir ayudando a percibirlo, uno puede darse cuenta de que Jehová revela la verdad gentilmente, preparando el corazón de su pueblo progresivamente. Si Cristo le hubiera tenido que decir, como le dijo a los discípulos suyos ahí en Juan 16:12, miren, la ley va a ser abolida, los sacrificios van a quedar al pasado, yo voy ahora a sustituir al sumo sacerdote que ven. Es posible que ellos no pudieran cargar con eso. Habían siglos de tradición, habían costumbres arraigadas, había un sistema de adoración que hasta el momento era el que ellos conocían, que estaba aprobado por Dios, y ahora que todo esto fuera a ser sustituido porque un hombre lo decía, por mucho que diga ser el Hijo de Dios, era algo que podía hacerlos tropezar. Y que amorosamente trató Jehová con su pueblo, en vez de forzarlos, tienen que hacerlo de esta manera. Jehová los fue preparando. Primero les permitió entender mediante el Espíritu Santo que la ley no era para los gentiles. Pero ya cuando se está acercando el final del sistema legal judío, del sistema religioso judío, cuando le queda solamente 9 años, Jehová revela a su pueblo algo que ellos no habían entendido, como puede verse por un examen cuidadoso de Hechos capítulo 21. Ellos no habían entendido que el sacrificio de Cristo había puesto fin a los sacrificios animales, y por eso Pablo está dispuesto a ir con estos 4 varones cristianos a hacer un sacrificio animal. No 1, 3. Por eso Pablo, en uno de los capítulos del libro de Hechos, también hace un voto de Nazareato. Bueno, no sabemos si era de Nazareato, ¿no? La Biblia no da detalles, pero tenemos a estos 4 que sí lo habían hecho conforme al Nazareato. Vemos cuántos de estos miles de judíos que habían aceptado el cristianismo eran celosos por la ley, es decir, se esforzaban por cumplir hasta el más mínimo detalle. No habían entendido que esto estaba abolido por Dios. Los hacía eso menos el pueblo de Dios. Lo rechazó Jehová por el hecho de que no entendían toda la verdad, por el hecho de que estaban equivocados, porque entiéndase, si el sacrificio de Cristo hace innecesario estos sacrificios y ellos continúan haciéndolos, están actuando equivocadamente. ¿Sí capta el punto? Pero esa equivocación, esa incomprensión, esa necesidad de tener que ajustar su punto de vista, ¿los hizo menos justos? No. Según Proverbios 4:18, el camino del justo comienza con poca iluminación espiritual, y en la medida que él se adentra en esa senda, esa iluminación espiritual
o va llegando a ser más y más clara, el inicuo se resiste a esa iluminación y dice, no, yo eso no lo acepto. El justo simplemente se esfuerza por entender esa iluminación y dice, ok, si esa es la voluntad de Jehová, es lo que voy a hacer. Y es lo que estuvo dispuesto a hacer el pueblo de Dios en Jerusalén. Solamente unos 5 años después de que Pablo ayudara al pueblo de Jehová mediante esta carta que Jehová hizo que él escribiera por Espíritu Santo, a entender que el sistema religioso judío ya no era necesario, que los sacrificios de la ley debían cesar. Jehová levantó al imperio romano para ejecutar la sentencia contra el que había sido su pueblo por asesinar vilmente a su hijo. Jesucristo había dicho, cuando vean Jerusalén cercada de ejércitos acampados, huyan. Pero pensemos en esto, si Jerusalén está rodeada de ejércitos, ¿cómo es posible que los cristianos pudieran huir de Jerusalén? ¿Cómo es posible que pudieran dejar todo atrás? ¿A través del ejército? Imposible. La historia secular revela que cuando Sestio Galo ya casi tenía conquistado Jerusalén, inexplicablemente, dice Flavio Josefo, se retira. Los judíos pensaron haber ganado, que Dios les había librado una vez más de sus enemigos, y persiguieron a los romanos y instauraron su propio sistema de gobierno. Pero para los cristianos, dice Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, aquello fue una clara indicación de que lo que había dicho Jesús había que hacerlo. Retírense, huyan de Jerusalén. Y pasó un año y no pasó nada, y es posible que esos cristianos de ahí, de Jerusalén y Judea, habían dicho, oye, habremos hecho bien. Y pasaron 2 años y no pasó nada. Y pasaron 3 y no pasó nada. Y es posible que algunos comenzaran a cansarse y decir, mejor me voy a Jerusalén. No sabemos, no tenemos registro histórico, pero es posible. Pero al 4.º año de huir de Jerusalén, según queda registrado en la historia, Tito Vespasiano llega allí a Jerusalén, rodea Jerusalén, y el cumplimiento profético de lo dicho por Jesús, diciendo de que aquellos que estuvieran allí iban a sufrir una tribulación como nunca, fue tal que incluso, dice Flavio Josefo, llegó un estado de hambre tan grande que algunas mujeres mataron a sus hijos de pecho y se los comieron. Qué cosa tan terrible lo que significó haber abandonado a Jehová y haber caído en manos del diablo. Cómo el diablo ahora arremetió furiosamente contra el pueblo de Jehová, causando una destrucción total, llevándose más de 1,5 millones de cautivos, eliminando permanentemente el sistema religioso que tan orgullosamente ellos habían estado cumpliendo. Pero sin embargo, el pueblo de Dios, aquel que siguió la iluminación progresiva de Jehová, estaba preparado al tiempo debido. Jehová no les reveló que el sistema de cosas judíos tenía que dejar de existir antes, porque no estaban preparados. Jesús dijo, ustedes no pueden soportarlo, ustedes no pueden llevar esta carga. Pero llegado el momento en que Jehová entendió que su pueblo necesitaba hacer ajustes, Jehová hizo que se escribiera la carta de los Hebreos, y todo esto que vemos en el libro de Hechos 21 dejó de existir. Preparó al pueblo de Jehová en Jerusalén y en Judea para huir allá hacia Pela, a las montañas, y librar su vida en medio del juicio de Dios contra su pueblo. ¿Qué muestra de cómo Jehová, el Dios de propósitos progresivos, ha dirigido a su pueblo progresivamente? Ha dado iluminación progresiva. Sí, Proverbios 4:16 dice que el camino, la senda del justo es como la luz del día. Se va haciendo más y más claro hasta que el día se hace perfecto. Esperamos que el ejemplo que hemos analizado, un poco extenso pero lo suficientemente sólido como para entender el punto, les haya ayudado a comprender varias verdades que quedan reveladas a través de este examen. Número 1, Jehová puede ocultar información de su pueblo porque su pueblo no esté preparado, no pueda cargar, por así decirlo, ¿verdad? No pueda soportar todo el peso que una enseñanza determinada pudiera significar para ellos. Y gentilmente Jehová puede permitir que ese pueblo primero se fortalezca en sentido espiritual,
crezca su fe, y entonces le revela esto, como hizo con los cristianos de allá de Jerusalén, que no estaban preparados aparentemente en un principio para decir no hay que guardar más la ley de manera definitiva, y que ahora, ya llegando al final del sistema de cosas judío, necesitaban entenderlo, porque su vida estaba en juego. No se podían aferrar a eso. Tenían que entender que ahora el juicio de Dios iba a comenzar contra Jerusalén y su templo. Ese es un primer punto. El segundo, y eso muestra lo amoroso que son Jehová y Cristo al tratar con el pueblo suyo, al dar misericordiosamente, ser indulgentes con su ignorancia en algunos puntos antes de darles esa revelación al tiempo debido. En segundo lugar, bueno, esa es la segunda enseñanza. Jehová revela las cosas al tiempo debido. No lo hizo en este caso 30 años antes de la destrucción de Jerusalén, inmediatamente cuando Cristo murió. No lo hizo 20 años antes, cuando vemos a Pablo aquí listo para ir a ofrecer un sacrificio animal junto con estos 4 hombres. Lo hizo justamente 9 años antes. Preparó a su pueblo para entender que sí, que Jerusalén y su templo tenían que dejar de existir, y que era el momento de dejar de practicar todo aquello que ya era inservible a los ojos de Jehová, y que de cierto modo era un rechazo al sacrificio de Cristo. En tercer lugar, vemos que Jehová no descalificó a su pueblo por esa falta de entendimiento, no dejó de considerarlos menos justos, no dejó de seguirles refinando, no dejó de darles su aprobación, lo cual muestra que la falta de entendimiento del pueblo de Jehová sobre ciertos asuntos en un periodo de tiempo dado no significa el rechazo por Dios. No significa, como dicen algunos, que están enseñando una mentira que es para el propósito de Satanás. No, significa que Jehová en su momento, cuando Él lo entienda, va a revelar lo que se requiere. Esperamos, queridos amigos y hermanos, que estas enseñanzas bíblicas que hemos considerado aquí a la luz de Proverbios 4, 18, de Juan 16, 12, del libro de Hebreos, los capítulos 1 al 10, del Hechos capítulo 15 y 21, le hayan podido ayudar progresivamente a captar esto, y sobre todas las cosas intensificar su amor por la verdad bíblica, su aprecio por el hecho de que Jehová ha guiado a su pueblo en tiempos modernos a rechazar enseñanzas que creíamos en el pasado, que nos hacían parte de Babilonia, interpretaciones erróneas que habíamos tenido, expectativas erróneas que habíamos tenido. Pronto vamos a estar hablando de eso, de esas expectativas. Pero Jehová permitió que en el momento debido su pueblo comprendiera verdades esenciales que le prepararon para poder seguir hacia adelante, cultivando una estrecha relación con Él, ajustándose a su propósito progresivo, manteniendo humildad frente a esa revelación progresiva, y que ese pueblo ha tenido la humildad necesaria que la cristiandad no tiene. Cuando el pueblo de Dios encuentra que una de sus enseñanzas o una de sus estructuras de organización es equivocada por un mejor entendimiento de las Escrituras, entonces el pueblo de Dios hace lo que hicieron los cristianos del siglo I. Con plena humildad se regocijan a la luz de Dios, aceptan un mejor entendimiento, hacen los ajustes necesarios, como vamos a estar viendo más adelante en algunos de nuestros videos. Y esto, sin lugar a dudas, hace que Jehová sonría con una sonrisa de aprobación sobre su pueblo y siga considerando a estos que están dispuestos a andar a la luz de esa verdad progresiva como justos ante la vista de Él.